del pensamiento duartiano. Ciertamente, Almanzar, es así. Duarte fue un hombre que pensó para la posteridad. Fue un hombre que vivió y pensó fuera de su época, fuera de su tiempo. Duarte, un hombre de una concepción anticolonial, antiimperialista. Por eso Juan Pablo Duarte nos dice: quisqueyanos, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Está refiriéndose al colonialismo español. Es una concepción muy clara de la democracia y del nacionalismo, de la soberanía de los pueblos en Juan Pablo Duarte. Pero Duarte llega mucho más lejos. Duarte nos dice, como una sentencia para estos tiempos y para el porvenir, nos dice: adelante, adelante, patricios constantes, por la patria a vencer o morir. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Don Iván, Duarte, su pensamiento, su obra, su acción. Pero veamos los conservadores en la vida republicana hasta nuestros días, porque Duarte quedó atrapado en la fuerza de los conservadores, Santana, Bobadilla, Báez, pero parecería también que la república toda ha quedado atrapada en esa fuerza del conservadurismo político. ¿Cómo usted ve la perspectiva de la república en el marco de esa tesitura del conservadurismo político? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando tú haces acuerdos con diferentes sectores de clase, los sectores más poderosos son los que tienden a querer imponer su posición. Por eso cuando los trinitarios hicieron acuerdo, cuando entendieron que debían hacer acuerdo para lograr la independencia, los conservadores, cuando vieron que era posible, llegaron a los acuerdos. Pero fíjate que 2 días después del grito de independencia, el 27 de febrero, donde se había acordado que el presidente de la Junta Gubernativa sería Francisco del Rosario Sánchez, pues 2 días después quien era presidente fue precisamente Bobadilla, o sea, el representante de los conservadores. Y luego nosotros, la historia recoge todas las bellaquerías que realizó Santana, no solamente que declaró traidores a los patricios, sino que fusiló a Sánchez, a los hermanos Puello y demás. O sea, llegó hasta eso. Fusiló a Antonio Duvergé, que era uno de los grandes luchadores de nuestro país. Y bueno, Santana, después de Santana, Báez, Lilí, Trujillo, Balaguer, Leonel. O sea, todos estos, el sector conservador con diferentes caras,
no ha impuesto su política, su forma de gobernar y ha saqueado el país. Ha hecho del país un feudo donde 20 o 25 familias se han considerado los dueños del país. Y los sectores liberales solamente han tenido muy débiles momentos para gobernar. Bueno, los días de la independencia, los 2 o 3 días de la independencia, en la restauración, el gobierno de Bosch, que puede considerarse que fue un gobierno liberal, el gobierno de Camaño en armas durante unos meses. O sea, que aquí el pensamiento liberal no ha podido desarrollarse porque los sectores conservadores que tienen el poder económico, tienen el poder militar, o sea, tienen todas las fuerzas aliadas incluso al imperialismo norteamericano, ha sido determinante para que en este 167 años de la independencia haya tomado las riendas del poder de la República Dominicana para servirse de ese poder, y uno ve que cada determinado tiempo sube un grupo para enriquecerse, para poner cada vez más el país al servicio de la política de esa potencia extranjera. O sea, cada vez más somos más dependientes, contrario al pensamiento de Duarte. Y lo que es más, a Duarte lo ensalzan en ofrendas y demás para quitarle, siempre con el objetivo de quitarle la esencia revolucionaria del pensamiento de Duarte. Ramón, la propia Rosa Duarte, en los apuntes de Duarte, establece que el partido duartista era el partido de los liberales. Eso en el lenguaje del momento. Cuando uno analiza el pensamiento de Duarte a la luz de las teorías políticas contemporáneas, uno ve a Duarte como un hombre de pensamiento de izquierda, de una acción de izquierda. Ciertamente este pueblo ha vivido siempre en lucha desde los tiempos de Juan Pablo Duarte. Es un pueblo que no ha parado nunca de luchar. Y lucha por las ideas liberales, lucha por la justicia, lucha por la libertad, lucha por una real soberanía del Estado dominicano. Uno tiene la percepción de que los liberales, de que los hombres y las mujeres que amamos la justicia en el país somos mayoría. Sin embargo, como lo establece don Iván en la respuesta anterior, parecería que los liberales nunca hemos podido constituir una especie de mayoría política de cara al poder. Es decir, los liberales en el país no hemos podido dominar la política, tener la dirección del Estado, y entonces se plantea esto como un desafío. ¿Qué es lo que ha pasado, Ramón, que durante 167 años de vida republicana los liberales no hemos podido constituir una mayoría política? ¿Cuáles han sido las dificultades, las obstrucciones? ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy en día los liberales, los democráticos, para construir una mayoría política en la República Dominicana? Ciertamente, yo creo que concluir de otra manera que no sea que los conservadores han sido hegemónicos en los procesos políticos dominicanos sería un absurdo. Recuerden que esto es muy bueno analizarlo a partir de la Constitución, que es un reflejo del proyecto de nación. Cada Constitución, al final de cuentas, está reflejando el proyecto de nación que la clase dominante en ese momento histórico determinan y creen y aplican. Recuerden que el proyecto de Constitución aprobado el 6 de noviembre del 44 era un proyecto realmente liberal. Era a partir del concepto, de ese concepto de Estado y de patria y de país que nosotros en los segmentos anteriores hacíamos esfuerzo un poco por retratar.
Pero inmediatamente se nace el país. Día después, para decirlo en términos históricos, ese proyecto de nación que tiene el respaldo constitucional sufre un golpe fuerte a lo que era esa visión liberal de la patria. Y fue la primera modificación que se incorpora, o una de las primeras que se incorpora, es modificar aquel famoso artículo 210 de la Constitución, que le da los poderes extraordinarios a Santana para que él pudiera ser el Estado y actuar como le diera la gana y poder imponer cosas desde su persona. Ahí nace en gran medida esa fortaleza con el que se va a desarrollar en todo el siglo XIX y XX, esa visión conservadora de la sociedad y de los procesos. Esa modificación del artículo 210, que después ya en estos días lo vamos a vivir hasta el 2010, 26 de enero, con el artículo 55 como tal, que le daba a la persona del presidente tantos poderes que lo hacía casi un rey, que lo hacía con poderes extraordinarios para determinar el discurrir de la sociedad. Pero Fonso, este proyecto de que los conservadores se apropiaran de los procesos, donde adquiere la mayor categoría en términos constitucionales, es cuando se dan aquella lucha por aquellos dos proyectos de constitución de 1854, que es el proyecto conservador de fuerza, donde la participación de la población y figuras que ya existían en Europa y en Estados Unidos y que Duarte la concibió en su proyecto de nación, desaparecían. Y el proyecto de nación entonces que surge en la Constitución de Moca de 1858, que es entonces hasta que Bosch presenta el proyecto de 1963, es el proyecto de constitución más liberal. El concepto de nación es el proyecto societal más liberal que se tenía en República Dominicana. Históricamente, entonces, esos fueron los dos proyectos que fueron aparejados, fueron en una lucha permanente, dependiendo de quién viniera, cuál era el caudillo regional que viniera, o sectores liberales momentáneos. Recuerden que el manejo de la historia nuestra, cuando le tocó a los sectores liberales, fue por periodos muy breves, y entonces hubo esa lucha permanente en los dos proyectos de constitución de 1854 y 1858. Y yo digo que llega entonces a nuestro tiempo, igual con los dos proyectos de sociedad, con la de Bosch de 1963, que se considera que ha sido el proyecto liberal más importante que ha tenido República Dominicana, y esto independiente de la visión que uno tenga del ejercicio de la política por parte de Bosch como tal, en la que nosotros hemos tenido contradicciones, pero no hay dudas que hay que resaltar desde el punto de vista histórico que el proyecto de nación que Bosch presentó con su constitución fue extremadamente liberal. Todo aquel concepto de respecto al trabajador, todo aquel concepto respecto a la libertad, todo aquel concepto respecto a la mujer, todo aquel concepto respecto a la patria misma y la libertad. Entonces, eso tuvo un choque. El imperio norteamericano entendió que ese proyecto de constitución de Bosch, en términos liberal, no tenía espacio. Y no tenía espacio por lo que acababa de suceder alrededor de Cuba en el 59 y lo que eso implicaba, que radiaba para toda Latinoamérica. Y entonces el imperio construyó, vos digamos que es el continuador del proyecto de 1858, con un proyecto que sobrevenía del 1854, el imperio norteamericano, después del acontecimiento político social más importante que se da en el país en el siglo XX, que fue la Revolución de Abril del 65, el imperio impone entonces el proyecto conservador, si se quiere, más importante desde el punto de vista de clase ya, que es el que trae Joaquín Balaguer en 1966. Ramón, ante el predominio del conservadurismo político, el desafío de los liberales hoy en día. Unificación, o sea, nosotros tenemos que unir a los hombres y mujeres que creamos en el proyecto duartiano, un proyecto liberador de verdad,
que creamos en una democracia participativa, que hoy que